Y su permanente adhesión, un poquito de afecto también que es de parte y parte. Pero mis respetos para todos ustedes. Señoras y señores, en nuestro radioestudio se encuentran el ex vicepresidente constitucional de la República, el doctor Blasco Peña Padilla. Nos sentimos muy honrados con la presencia de el señor embajador, que también está con nosotros, el señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Vamos a tomar contacto con la abogada Marianela Fernández, que es asambleísta venezolana, que se encuentra en nuestra urbe, y vamos a apelar a ella a través de la línea telefónica, porque deben haber últimas horas respecto a la coyuntura venezolana desde diferentes sectores. Por ejemplo, que estaba yo a punto de dar lectura, refiere a la declaración del Consejo Permanente sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Lo tenemos, esto fue el día de ayer, y dice que la Carta de la Organización de Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia dentro del respeto del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, y que todo estado tiene derecho a elegir, sin injerencia externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse de la forma que más le convenga. Al tenor de estos considerandos, declara la OEA: 1. Su fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a una situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre el gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación, para preservar la paz, la seguridad de Venezuela con pleno respeto a su soberanía. El número 2 dice: su respaldo a la iniciativa de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición, con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela. El número 3 dice: su respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan con apego a la Constitución y el pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna, pronta y efectiva, a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa. Y 4, su apoyo a todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y a los procedimientos constitucionales. Señoras y señores, esta es la declaración del Consejo Permanente sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, en todas estas horas, en la nación venezolana, el actor ha sido el señor presidente Maduro. Inclusive, un poco o bastante excedido de peso, ya mencionaba que va a ser el primero en tomar el arma y salir naturalmente a defender a la patria
bolivariana ofendida, por etcétera, etcétera. Esta panorámica que quisiera que tenga la bondad de ponernos a consideración, puesto que no se me ha entregado los audios. Sin embargo, usted podría ayudarnos con, me parece, el número 2, ¿no? Donde Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, insta a sus seguidores a luchar por una patria libre y a pedir que todos estén listos para una resistencia contra fuerzas imperialistas. Ya de hecho, imagina él que Estados Unidos está ya por el Caribe avanzando con... Todos son ideas de este caballero. Estamos con el pueblo venezolano, nuestros respetos para la hermana Venezuela, para su gente de toda condición social, de toda forma de pensar, de toda condición ideológica, pero hay hombres que destruyen a los países, y creo que ahí hay un gran acuerdo, a excepción naturalmente de quienes mantienen una liga internacional o regional que auspicia no siquiera una guerra, que definiría las circunstancias, aunque provocaría una pérdida terrible de vidas humanas, y no estamos hablando de aquello. Estamos hablando de la nueva Venezuela, que Dios le ayude a reconstituirse, esta nación tan querida por nosotros y por su mayor hacedor, su hijo predilecto, que también para nosotros es el gran libertador, Simón Bolívar. Él tiene que este momento intervenir de alguna manera para que las cosas se definan como el hambre, en contra del hambre, en contra de la desesperación, de la angustia, de tanto padecimiento social, de los enfermos, de la gente de clase media, de escasos recursos, y la gente que no puede vivir en paz un solo minuto de esta nación que ahora es un territorio francamente desconocido a lo que nosotros saludamos siempre o conocimos hace algunos años. Entonces, todo el Ecuador está escuchando este programa y mis invitados son de excelencia para definir cómo está la situación. Bueno, ¿qué dijo el señor Maduro, compañero? Y ahora le entregamos a ustedes, la generación joven, esta patria en pleno uso irrenunciable de su soberanía, de su libertad. Libertad, una patria libre, libre hacia afuera, no dominada por ningún imperio, ni por la OEA, ni por la basura del secretario general Luis Almagro. Almagro Gojón. Almagro Gojón. Porque si el imperialismo norteamericano, a través del secretario general de la OEA, por petición apátrida de Ramos Alud, lograran intervenir Venezuela, nos tocaría iniciar una resistencia histórica que nos llevaría a una batalla hasta la victoria final de nuestro pueblo ante las fuerzas imperialistas. Exa FM. Nuestro presidente, en un conversatorio en la provincia de Manabí, el presidente Correa, se mostró contrario a la intención del secretario de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, para activar la Carta Democrática contra el gobierno de Venezuela. Y dijo esto. Nosotros no estamos de acuerdo con ese llamado.
Creemos que la presidencia del Consejo Permanente tampoco la tiene Argentina, porque, insisto, es una actitud bastante sui generis de Luis Almagro, que hace rato está bastante desubicado. Y consideramos que el problema, gravísimo problema venezolano, ¿no?, se solucionará pues con el diálogo, y se está ya realizando ese diálogo. Hay 3 expresidentes latinoamericanos que están sirviendo de mediadores: Martín Torrijos, expresidente panameño; Leonel Fernández, expresidente dominicano, y hay un presidente europeo también, José Luis Rodríguez Zapatero. 3 grandes amigos, dicho sea de paso, personas a las que aprecio mucho, y con el apoyo de UNASUR se está tratando de mediar para resolver este problema por el diálogo. Así que creemos fuera de lugar este llamado del secretario de la OEA, que no tiene consenso, que no ha sido consultado con los países miembros y ni siquiera aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, que es el máximo organismo, en ausencia o cuando no esté instalada la Asamblea General de la OEA. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando esos diálogos con la mediación de estos 3 expresidentes latinoamericanos y español, y con el apoyo también de UNASUR. Exa-FM. ¿Estará de acuerdo el pueblo ecuatoriano con esta visión que tiene de la conflictividad del señor presidente Correa a esta hora del partido, donde él francamente ya no representa el pensamiento mayoritario de la colectividad, salvo por lo que él con todo derecho tendría la facultad de reivindicar, de que es el presidente con mayor votación en la última década, votaciones reiteradas de su apoyo a sus políticas, inclusive a las internacionales, que a mucha gente no nos ha gustado, para ser francos con la audiencia. Yo me siento, como dije, muy honrado con la asistencia de ustedes, solamente que para el tono un poquito más de racionalidad. Me refiero al tono usado, en cambio, por el señor presidente Maduro. La ex candidata presidencial colombiana y ex ministra de la Defensa, ella fue ministra de la Defensa, me refiero a Marta Lucía Ramírez, junto al abogado constitucionalista Asdrúbal Aguilar, analizaron el marco internacional que se da frente a la invocación de la Carta Democrática por parte del señor secretario de la OEA, don Luis Almagro, contra Venezuela. Y estas fueron más o menos sus reflexiones, para darle también otro timbre a la circunstancia que van ustedes a analizar, caballeros. Yo creo que en condiciones de normalidad, por supuesto que debe preservarse esa autonomía en la decisión nacional de problemas puramente nacionales. Sin embargo, por eso es que también existe el derecho internacional y las normas supranacionales, porque acá no hay una problemática que sea puramente venezolana, sino que al contrario hay una problemática que afecta valores y principios que comparte buena parte del hemisferio. Por eso entonces hay un derecho internacional, por eso hay un marco internacional que es esa Carta Democrática. Cuando el gobierno de Venezuela hoy en día plantea un tema de procedimiento en donde dice, bueno, aquí nadie puede convocar una reunión sin la autorización del gobierno venezolano, no solo hace una mala lectura de la Carta, porque la Carta tiene distintas instancias, hay momentos en que los gobiernos se sienten débiles institucionalmente, pero hay una hipótesis que fue muy clara, debatida por los redactores de la Carta Democrática, en donde se dice de manera contundente que ya no solo se requiere de la acción colectiva desde el punto de vista de la seguridad colectiva de la democracia, cuando hay golpes formales de carácter militar, sino también cuando gobiernos democráticamente elegidos acaban con los estándares fundamentales de la vida democrática. Venezuela no quiere, justamente porque quiere sostener la tesis de que la Carta solo vale para sostener a los gobiernos, pero se le olvida que el artículo 1 de la Carta fue que declaró que la democracia no es un sistema de gobierno, sino un derecho de los pueblos que los gobiernos están obligados a respetarlo. Creo que hay gobiernos a los que les ha faltado escrúpulos, porque lamentablemente sabemos todos cuántos gobiernos se lucraron de la riqueza petrolera, cuántos gobiernos en la OEA
realmente permitieron que se fuera consolidando esta dictadura del chavismo precisamente porque tenían beneficios económicos. A mí me parece que eso es una falta de escrúpulos de un sistema interamericano que debe estar guiado por valores realmente que representen lo que es el anhelo que tenemos de futuro para América Latina, pero lamentablemente los intereses económicos estuvieron primero que la defensa de esa democracia y de ese derecho a la democracia que tiene el pueblo venezolano. Hubo una iniciativa de diálogo promovida por Nicolás Maduro, que cuenta con el respaldo de su primer apoyo y apalancamiento que ha tenido a nivel regional, que es el expresidente Samper, hoy en día secretario de la UNASUR. Sí. Y él se hace acompañar con los presidentes Zapatero, con el presidente Fernández y con el presidente Torrijos de Panamá. Busca unos señores que vengan a apaciguar a la sociedad democrática y decir, caramba, lo que necesitamos es diálogo. No, lo que andan buscando es simplemente un colchón que les permita llevar esta situación hasta el año que viene para que superado el mes de diciembre no haya referendo revocatorio en Venezuela. Y resulta ser que la solución de carácter institucional y de diálogo está marchando a 10 kilómetros por hora, cuando la crisis social y humanitaria y la posibilidad, no quiero exagerar, de un bogotazo en Venezuela, está corriendo a 2.000 kilómetros por hora. Exa FM. Muy interesante esta plática que han celebrado estos dos personajes latinoamericanos. Y yo le quiero molestar a usted con su venia, ex vicepresidente constitucional, con su venia. Quiero molestar al embajador Marcelo Fernández de Córdoba para que nos mencione en qué momento de la crisis nos encontramos, a punto de qué está esta situación, cuál es el mayor conflicto que tiene este momento el señor secretario general y la comunidad latinoamericana. Muchas gracias. Para mí es un gusto de partir con Blasco y con usted en esta charla. Evidentemente que es una pregunta muy pertinente, ¿en qué momento estamos? Yo diría que estamos frente a lo que algunos internacionalistas han llamado que Venezuela está en agonía. ¿Qué es la agonía? En un símil muy bien traído, es el paso previo a la muerte. ¿Y por qué está en agonía Venezuela? Porque tiene una crisis política, tiene una crisis económica, tiene una crisis de respeto a los derechos humanos que es fundamental y tiene una falta de seguridad total para sus ciudadanos. Estos cuatro elementos contribuyen a que la situación sea realmente dramática, absolutamente dramática. Principalmente para el ciudadano de a pie, lo fundamental en este momento en Venezuela es que no tiene acceso a productos de primera necesidad. La escasez de productos de primera necesidad está en altísimas proporciones. No tiene acceso a medicinas absolutamente indispensables. Son dos elementos fundamentales que marcan una situación ya de que cada persona siente. De allí que si hiciéramos una encuesta realmente, la han hecho algunas ONGs, que hablan de que más de un 75% de la población estaría porque exista un cambio de gobierno inmediatamente para que se rectifique las políticas básicamente la primera parte es la parte económica. Esto se une a la parte política y cabe mencionar qué es lo que está pasando en la parte política. Hablamos de que hay democracia en Venezuela. No existe democracia en Venezuela. El presidente Maduro ha acaparado prácticamente el poder ejecutivo, tiene en sus manos actualmente el poder judicial y a través del poder judicial ha bloqueado absolutamente la acción de una asamblea que fue elegida en el mes de diciembre democráticamente. De allí el pedido que hacen los asambleístas de que la primera parte para la solución y para el diálogo, algo que no se ha dicho, es precisamente que se dé paso a ese 1.800.000 firmas que piden que exista una convocatoria a un referéndum revocatorio del poder. Entonces, esto unido a algo que muy poco se comenta. En el año pasado, 2015, en Venezuela hubieron más de 17.000 asesinatos.
productos de la inseguridad. Es una cifra astronómica que asusta a cualquiera. Parecería que es un país que está en guerra. Está en guerra internamente por la inseguridad, y la inseguridad está creada por el propio gobierno, por la falta de una institucionalización, por la falta de una política que lleve a un restablecimiento económico. Pues esta inseguridad es absolutamente total. Hablamos de 17,000 muertos el año pasado. En este año las cifras deben estar ya caminando por el 50% de esta cifra o más, porque cada vez la inseguridad va aumentando. Va aumentando cuando a inicios del gobierno de Chávez, que yo puedo mencionar un poco eso porque yo fui embajador en los 3 primeros años de Chávez, estuve en Venezuela, se hablaba de que más o menos en el año había alrededor de 4 o 5,000 muertos por efectos de la violencia. Hoy estamos hablando de 17,000. 4 veces más. Esto trae, obviamente, la paralización de la producción. No existe inversión. No existe seguridad jurídica para invertir. Entonces, el panorama de Venezuela en el que se encuentra en este momento, es un panorama que realmente hay que mirarlo, que se atenta a los principios fundamentales de la democracia. No existe un gobierno realmente democrático, a pesar de que su origen sea en unas elecciones, que también esas elecciones hay que ponerlas un poco entre comillas, porque fue cuestionada en su momento, ¿no? Los fundamentos de la democracia son un gobierno, alternabilidad. No existe alternabilidad, se ha seguido. No ha existido una plena libertad de acción para que los elementos que no están de acuerdo puedan accionar dentro de la política venezolana. Y los elementos que acabo de mencionar, pues realmente, precisamente de allí es lo que se vale el secretario general Almagro en sus 132 páginas del informe, para decir de que ve con mucha preocupación que la democracia en Venezuela está con gravísimo peligro, y de allí nace, de acuerdo con su criterio, la necesidad de mover a la Carta Democrática, que, como muy bien acabamos de escuchar, tiene que ir en el doble sentido, no solamente defender a los gobiernos, sino también defender que estos gobiernos realmente representen un sistema democrático. No demoró el secretario Almagro, ex vicepresidente y ex embajador ante la OEA, doctor Blasco Peña-Herrera, un honor tenerlo acá nuevamente. No demoró el señor Almagro en confeccionar este documento. Él ha sido tinoso, se ha manejado solventemente. Cuando quiere decir algo, lo dice con todas sus palabras. Pero ¿qué ha estado aguardando él? Pensando que de comienzo incluso que la calentura no estaba en las sábanas. Él tenía otra percepción del desenlace. Y el desenlace, más o menos con la experiencia que hemos adquirido, los que hemos lidiado con estos gobiernos bolivarianos, pensábamos que iba a ser este de retar a la guerra, de sentirse ufanado con lo que pasa allí, en medio de un caos y de un hambre deprimente para toda la región. Vicepresidente, muy buenos días, tenga la bondad. Blasco Peña-Herrera Padilla. Gracias, mi querido Gonzalo, el honor es mío, primero estar aquí en esta alta tribuna de la democracia, de la auténtica democracia, y en compañía tan distinguida como la del embajador Fernández y la de mi compañero de siempre, diputado asambleísta, perdón, que honra su grul. Yo quisiera recordar que en mi segundo desempeño como representante del país en la OEA, sea del año 2000 al 2002, sí, del 98 al 2000, perdón, tuve por coincidencia el privilegio de presidir el Consejo Permanente, que es un turno que se da cada 6 meses a todos los países, y en esa condición dirigí el trabajo del grupo de embajadores que redactó el proyecto de Carta Democrática. Desde el primer momento en la discusión aquella se plantearon las dos tesis. Una, la de los que pensábamos que la Carta Democrática tenía que ser
un sustento de la democracia y no solamente de la elección democrática. Como bien decía el embajador Fernández, la democracia no consiste solamente en elegir libremente al presidente o al jefe de Estado, sino además básicamente en el hecho de que ese jefe del Estado, ese gobernante, lo haga con sujeción a los principios básicos de la libertad y de la defensa de todos los valores que constituyen pues el sustento de la democracia y de la vida humana. Pues bien, así es como se llegó a redactar ese artículo 20, que como bien decía el embajador Fernández, y lo acabo de escuchar al asesor jurídico de la expresidente colombiana, sí, cubre las dos cosas, porque dice que cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político internacional democrático, el secretario general o el Consejo Permanente, es decir, el secretario general tiene facultad expresa para tomar la decisión que voy a referir, con el consentimiento previo del gobierno afectado, con el consentimiento del gobierno afectado, podrá disponer tales y tales cosas. Es decir, son las dos, tanto el O, que es el fundamento del artículo 20, en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá realizar esta convocatoria. En definitiva, ese es el sustento de la acción del señor Almagro. Creo que, y así lo he dicho inclusive personalmente a él, el embajador Almagro, el secretario general de la OEA, está rescatando la categoría de esas funciones, de esas altas funciones que desempeñaron personajes de la talla de Galo Plaza Lazo, de César Gaviria y de un sinnúmero de grandes americanos que pudieron valorar la significación de su cargo y las responsabilidades que implicaba aquello. De manera que la convocatoria... lidiar con un actor en el otro lado tan conflictivo, así es, para cualquier personalidad muy bien configurada así en su formación y en su democracia, ha resultado un problema muy, muy complicado, ¿no? Claro, pero él ha asumido la responsabilidad que tiene, sobre todo porque ha vivido, como creo que la mayor parte de los latinoamericanos y de los seres humanos en el planeta, este drama verdaderamente conmovedor, ¿qué diría yo? No encuentro palabras para describirlo, de que un Estado, un país de semejante categoría, como era la Venezuela, que yo tuve el honor y el privilegio de conocer en los años 70, que ese país, con ese poderío económico, con esa calidad de gente, dirigentes empresariales y demás, haya sido destruido por la sucesión de un par de gobernantes que han hecho del ejercicio del poder un instrumento perverso para aniquilar progresivamente la potencialidad del país. Yo le preguntaba... Aquella cosa, perdóneme Gonzalo, que escuchamos tantas veces, apropiese, 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 que decía el señor Chávez, eso condujo a la destrucción del sistema productivo venezolano. Porque no es que Venezuela vivía del petróleo, no, era un ingreso formidable, sí, pero además producía y tenía un sector productivo de alta categoría. De modo que la destrucción progresiva de Venezuela hasta llegar al drama incomprensible de ahora es algo que el mundo está expectando y que el señor Almagro ha tenido la valentía de enfrentar, conduciendo el tema a discusión del Consejo Permanente. Consejo Permanente que, pues, dadas las circunstancias y percibiendo la posibilidad de hechos de violencia que parecen inminentes, ha encontrado una fórmula semiconciliadora o probablemente conciliadora de inducir a una discusión. Una discusión que no puede tener otro resultado que el progresivo
la progresiva postergación del referéndum revocatorio, que ese es el tema, porque la decisión o la acción del señor Maduro de impedir el referéndum es un acto que viola la Constitución venezolana, viola los principios de la democracia continental y que en la medida en que se lo postergue perderá su razón de ser. ¿Y esta declaratoria le conducirá al problema a un terreno mucho más asequible para que podamos encontrar un desenlace más rápido frente a esta angustiosa situación que mantiene incluso a la OEA polarizada? La OEA está polarizada, doctor Peña Herrera. En alguna medida siempre lo estuvo. Sí, siempre lo estuvo. Pero bueno, yo diría que... ¿Quiénes eran antes los litigantes? ¿Quiénes son ahora? Bueno, siempre había este recelo de la presencia de Estados Unidos. No olvidemos que en la Guerra Fría, pues, todos los gobernantes eran en una medida o en otra instrumentos de aquel enfrentamiento y la OEA no dejó de estar en ese caso. Pero yo diría que pensar que una reunión conciliadora, un afán de resolver las cosas racionalmente, se puede pensar como viable con un ser humano de la categoría del señor Maduro. Muy difícil. Habiéndolo escuchado, por favor, habiéndolo visto actuar, habiendo percibido los resultados de su acción, ¿se podrá pensar que esto pueda resolverse racionalmente? Yo me temo que no. Rodríguez Zapatero, señor asambleísta Salgado, Rodríguez Zapatero de España, Fernández, expresidente de Dominicana, y Torrijos, expresidente de Panamá, ¿cree usted que reflejan y representan este momento el pensamiento latinoamericano frente al conflicto de Venezuela? Buenos días, Gonzalo, un gusto estar aquí y más aún un honor estar en medio de semejantes personalidades. Mi buen amigo y maestro, doctor Blasco Peña Herrera, por supuesto el embajador Marcelo Fernández, un gusto para mí, repito, estar en esta mesa de Déjeme trabajo. decirle al público que usted es miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de nuestra actual Asamblea. Adelante. Así es. Gracias, Gonzalo. A ver, yo no puedo despreciar la presencia o el interés de expresidentes democráticamente elegidos de países amigos, de repúblicas amigas, pero si es que podríamos desmenuzar ideológicamente qué representa cada uno de ellos, sí me preocupa, por ejemplo, que Rodríguez Zapatero, por supuesto, un expresidente español del Partido Socialista Obrero de ese país, hoy negociando con Podemos, del señor Iglesias, que también repite, como decía el doctor Blasco Peña Herrera, el exprópiese, utilizando ya el exprópiese como un concepto de democracia. Sí, aquí está nuestro amigo de Laucas. Sí, el señor Iglesias. Sí. Y, por supuesto, el señor presidente de la República Dominicana, gestionando, interponiendo sus buenos oficios, y no se diga el señor Torrijos de Panamá. Sin embargo, yo quisiera insistir en la autoridad legal que tiene el secretario de la OEA, ya se ha mencionado aquí, de acuerdo al artículo 20, puede invocar y convocar inmediatamente, y es evidente, lo hizo, y ayer se reunieron ya los miembros del Consejo de la Organización de Estados Americanos. Desde mi punto de vista, como se ha abundado en conceptos y en la normativa de derecho internacional y sobre todo de la OEA, yo quisiera ponerle también el lado o la cara política. Desde mi punto de vista, la resolución, que consta de 4 puntos, sí, que tomaron los países miembros, me parece que es muy tibia. De los 4 puntos, si mi memoria no me falla,
3 hablan de diálogo. Sí, yo soy pro diálogo, pero ¿se puede dialogar con un dictador? Habla Rafael Correa, socio, aliado del señor Maduro, diciendo que está desubicado el señor Almagro, secretario de la OEA, cuando yo creo que el desinformado es el presidente saliente del Ecuador. Se puede convocar, y de hecho se convocó, y ayer se reunió el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Debo decir, o poner el lado también humano, una cosa es ser víctimas de persecución, de agresión, de chantaje, de amenaza de parte de este tipo de regímenes, como hemos sido víctimas muchos opositores que pensamos diferente, obviamente, a esta liga, a este club, o démosle el nombre al Foro de Sao Paulo y sus miembros, como son Correa, Maduro y las FARC, Alfaro Vive, etcétera, etcétera. Son parte y miembros de esto. Entonces, pensando, por ejemplo, la participación del delegado de la Argentina, debo decir que sí me preocupa mucho la posición del flamante presidente de la República de la Argentina, señor Macri. En campaña dijo al pueblo argentino, y por supuesto escuchamos por los diferentes medios de comunicación, que iba a luchar por el respeto de los derechos humanos, de la democracia, de las repúblicas. Esto es el respeto a las diferentes funciones de los estados miembros de la OEA. Y bueno, la primera oportunidad que tiene de demostrar aquello que se dijo en campaña, ayer miércoles en la reunión de la Organización de Estados Americanos, el delegado de ese gobierno, o de ese gobierno, también se sumó a la resolución tibia desde mi punto de vista que tomó este organismo. Yo hubiera esperado algo más. Supongo que el Consejo de la Organización de Estados Americanos podía proponer, por ejemplo, la delegación de una comisión de alto nivel para visitar in situ, comprobar y observar lo que está pasando en Venezuela. Los colegas de la oposición, es decir, los asambleístas de Venezuela, son agredidos a diario y perseguidos a diario. No pueden entrar al recinto parlamentario porque la pandilla del socialismo del siglo XXI está rodeando la sede de la función legislativa. No voy a mencionar qué les lanzan, porque son porquerías, por decirlo menos, ¿sí? Físicamente agredidos, con epítetos, perseguidos, las familias perseguidas, aparte de lo que ya se dijo aquí, de la pobreza, de la desprotección de los ciudadanos, obviamente del bloqueo que existe de parte del Ejecutivo, que hay que entender, si bien es cierto, fue elegido democráticamente, pero ese Ejecutivo es peligroso que se mantenga tanto tiempo, porque también maneja las armas y maneja la plata del pueblo de los estados. Por eso se requiere la alternabilidad. Tiene un presupuesto de resistencia, ¿no? La administración Maduro maneja un gran presupuesto de resistencia, tanto para lo interno como para lo externo. Así la gente se muera del hambre, por supuesto, o los enfermos se mueran por falta de medicinas. Yo diría que a pesar de los muertos de hambre, esta gente utiliza los recursos del pueblo para lograr sus objetivos, casi siempre maléficos. El presidente saliente del Ecuador insiste en las sabatinas. ¿De qué sirve al pueblo ecuatoriano que desempleado y desprotegido y maltratado? ¿De qué sirven las sabatinas si ya no hay para pagar la luz? Por lo tanto, ya no se le puede ver en la televisión. Entonces, es la forma de ser de esta nueva manera de dictadura solapada, claro, con de vez en cuando gozan de popularidad y sobre todo petrodólares, llamar y convocar a la gente a elegir
pero es solapado. El presidente Correa ya dijo que él es jefe del Estado y que el Estado son las 5 funciones, de acuerdo a la nueva Constitución del Ecuador. Él es el jefe de todas y, por supuesto, ahí están los personajes claves que él decidió que vayan al Consejo de la Judicatura. El señor Jacques, el exsecretario, exministro, etcétera, etcétera. El señor del electoral acaba de ser secretario de la Comisión de Fiscalización. El premio por haber archivado todas las sospechas de los casos sospechosos, presidente del Consejo Nacional Electoral. El fiscal es el primo. Entonces, es la manera de ser, ¿no es cierto?, de esta gente que forma, que hace parte del Foro de Sao Paulo, que es dirigido por los hermanos Castro y por el señor Lula da Silva, hoy cuestionado. Este momento, entonces, embajador Fernández de Córdoba, la OEA no va a tener ninguna posición trascendente o por lo menos interesante frente al conflicto. Bueno, en realidad hay que analizar qué es lo que pasó. ¿Usted está de acuerdo con el diagnóstico respecto perfectamente, a la OEA de estos días? De estos días, perfectamente estoy de acuerdo con a mí lo me que da, Blasco ha expresado. Revisando este último Ahora, boletín, que ya los voy a dar a conocer, me da la impresión de que nuevamente el bolivarianismo se ha tomado, ya no le dan ni la palabra al señor Luis Almagro, le acaban de negar la palabra. Sí, bueno, y él está sin asistir a la sesión de esta mañana. En realidad lo que hay que mencionar es que la resolución esta de la OEA omite algo tremendamente importante que no lo menciona, que es precisamente la convocatoria al referéndum, que la deja en el aire, ¿no? Que el problema fundamental de este rato es se convoca o no se convoca, y no lo menciona. Ahora hay que mirar que las resoluciones de la OEA, en general, la OEA puede adoptar, pongámonos en la posición más favorable a la democracia. ¿Qué es lo que puede hacer la OEA? Invoca la Carta Democrática. Supongamos que la Carta Democrática le diga a Venezuela, usted tiene que cambiar. El sistema que se está aplicando en Venezuela no es democrático, va contra las instituciones del derecho internacional americano, va contra el propio pueblo venezolano. Y no pasa de ahí. La OEA no puede actuar, tomar medidas que realmente sean una acción contra el otro Estado. Podrá, en definitiva, al final expulsarlo como se hizo con Honduras y como se hizo momentáneamente con el Paraguay, expulsarlo del sistema. Pero, yo creo que es fundamental este momento. El señor Almagro ha rescatado, como dijo Blasco muy bien, ha rescatado a esa OEA que estaba moribunda, a esa OEA del señor Insulza, que realmente miraba para otro lado. Sí. Ya lo que pasa en Venezuela no es de ayer, ni de hace un mes, ya son años que está pasando, lo que se ha ido agravando simplemente lo que pasa en Venezuela. Obviamente que ya ya se puede notar este momento que Venezuela, la posición venezolana dentro de la OEA se ha debilitado. Está clarísimo que esta resolución que es débil, que esta resolución que deja las cosas un poco en el aire, pensar que va a ir la oposición a dialogar con estos 3 expresidentes que son realmente prácticamente de confianza de Maduro, ¿no? Se deja de lado, por ejemplo, se ha dejado de lado. En estos días en Miami estaban reunidos 21 expresidentes, entre ellos estaba Aznar y González de España, que han querido actuar y no se les ha dejado actuar, porque eso equilibraría una posición dentro de un diálogo, ¿no? Yo creo que mucho usa el embrague también el señor presidente de la Asamblea Venezolana. Ayer estuvo muy deslucido y francamente en lo que él ha sido luchador infatigable. Ayer estaba como no quiero decir comprable argumentalmente, ¿no? Pero se daba por vencido en cada intervención, especialmente de los presidentes europeos. Hay que pensar que ya Maduro ayer lo dijo que lo iba a enjuiciar por traición a la patria. Como tiene todos los elementos del Poder Judicial, si ese juicio se plantea, el presidente de la Asamblea Venezolana será destituido y será llevado a la cárcel. Eso no nos quepa la menor duda si llega a darse eso, ¿no? Pero volviendo al tema de la OEA, yo creo que
la posición de la OEA, por floja que sea, ha abierto algo. Y ese algo es que ahora se habla de Venezuela en la OEA. Hasta el año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, todavía se seguía con la tradición de Insulza y el tema de Venezuela se miraba a otro lado. Se hablaba de Venezuela y se miraba a otra parte. Hoy ya se habla. Esta resolución parece ser, y esto es lo que se dice entre corrillos, fue aprobada por 21 países. Inclusive Venezuela tuvo que aprobarla. Introdujo pequeñas reformas que no afectan en nada. Venezuela tuvo que aprobar la resolución, es decir, que la OEA está por otros caminos de este momento andando. Yo creo que se va a robustecer, lo cual ojalá. La tendencia no parece del secretario general, porque al secretario general le niegan la palabra. Le niegan la palabra, pero eso es lo aparte de eso, los términos durísimos, es el 4, sí, los términos que utilizó la canciller venezolana Delcy Rodríguez son como para salir corriendo de esa sala, ¿no? Este señor no está por encima ni siquiera de los cancilleres. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Exa FM. ¿Ustedes recuerdan la recomendación que le formuló el presidente, si es presidente? ¿Ah? Sí. Qué terrible. Pero 120 tubos, claro. Por eso que él piensa que sí le puede. Bueno, conocemos la forma de actuar si el presidente de Venezuela tiene las expresiones que tiene. Su canciller no puede ser menos, ¿no? Pero el presidente Chávez era cultísimo en relación a Maduro. Bueno, también tenía sus cosas, ¿no? Pero menos, obviamente. Sí. ¿No? Pero yo creo que lo que se ha abierto es un camino que antes no existía dentro de la OEA. Se ve claramente que la preeminencia que tuvo hasta el año pasado Venezuela a través de los países pequeños del Caribe y a través de Petrocaribe ha disminuido. Porque a lo que yo iba, parecería que esta resolución, que no es del agrado de Venezuela, a pesar de lo débil que es y a pesar de que tuvo que plegar al consenso, fue aprobada por 21 países de 35, ¿no? Entonces yo creo que algo está pasando en la OEA, algo está pasando. Obviamente que ocurren cosas curiosas como el caso de Argentina, pero hay varios comentaristas que quieren explicar, y esto es muy malo, ¿no? Que la canciller argentina se autoproclamada candidata para suceder a Ban Ki-moon y entonces está jugando en tratar de buscar apoyos. Y el apoyo que se le ha ocurrido, que me parece muy malo, porque tener apoyo de Venezuela para esa candidatura inmediatamente va a causar reacciones contrarias en otros países, ¿no? Y obviamente la posición venezolana, yo creo que este rato está ya en minoría en el continente, y no hablemos de lo que sea Naciones Unidas. Sí. Lo que sorprende, doctor Blasco Peña-Herrera, a la mayor parte de la sociedad latinoamericana, hablo por lo que veo en nuestro país. De todos los estratos sociales y de todas las edades hay ecuatorianos que piensan que la época del bolivarianismo está prácticamente feneciendo. Pero ellos siguen mandando. Y eso puede pasar en la institucionalidad de todos los países miembros de esa fundación que dejó inaugurando el presidente Chávez y los otros mandatarios que han desaparecido en el continente. No se puede entender cómo es que es decir, todos los analistas internacionales, incluso los europeos, los medios de comunicación más importantes de España, de Francia, de Alemania, de Europa, dicen la época que hemos estado viviendo va a terminar en cuestión de poco tiempo. Pero siguen, doctor
mandando ellos en la institucionalidad, vuelvo a repetir, la más significativa, la más tradicional de nuestro continente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ellos van a ser siempre la fuerza de choque de esa democracia que la abandonamos y está muy difícil de reconstruirla. El día de ayer, en su columna, o anteayer, en su columna, el economista Walter Spurrier, entre otras cosas muy duras y muy preocupantes, dijo una que debemos tenerle muy en cuenta. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a Grecia recuperarse de su postración? 20 años. Y Grecia es Grecia, ¿no? Y además está amparada por la Unión Europea. En esas condiciones, la recuperación de Grecia va a tomar 20 años. ¿Cuánto tomará o tomaría la de Venezuela? Yo creo que en ese punto la situación de los gobernantes del siglo XXI, del famoso socialismo del siglo XXI, esa realidad es la que les puede inducir a dejarnos en paz. Porque soportar esa cruz es absolutamente imposible. Es una trágica esperanza la que tenemos, de que la situación política cambie, a construir porque ya no hay nada que hacer. Sí. A propósito de Venezuela y del Caribe, yo quisiera recordar que cuando Chávez fue defenestrado, inclusive recluido en una de las islas caribeñas precisamente, el secretario Gaviria convocó de urgencia no al Consejo Permanente, sino a un grupo de los representantes con los que él se sentía más en confianza. Y allí nos dijo que no hay otra alternativa que la de reconocer al gobierno que se había instaurado con el golpe de Estado. No lo dijo así tan expresamente, claro. Lo dio a entender muy claramente. Y nos convocó, esto era un día viernes, para el día siguiente tomar la decisión ya en el Consejo Permanente, de reconocer al gobierno que se había instaurado con Chávez recluido en el Caribe. La sesión debía ser a las 10 de la mañana, yo estuve a la hora, a las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, no había quórum. ¿Qué pasaba? Que el bloque caribeño estaba en una reunión de emergencia, no se sabía dónde ni con quién. A las 4 de la tarde se incorporaron al Consejo, se instauró la sesión y naturalmente la insinuación del presidente Gaviria quedó en el aire y se reconoció más bien al presidente Chávez y se consiguió que el presidente Chávez vuelva al poder. Y el argumento de la representante caribeña dijo que no podíamos tomar otra decisión sino esa, porque la situación en Venezuela era muy fluida. Como me correspondía hablar a mí, yo dije, sí, es tan fluida como el petróleo. Y efectivamente eso fue. Usó el petróleo para comprar votos caribeños. Sí. Es penoso decirlo, pero esa es la realidad. Sí. Esa fue y es la realidad. Sí. Hoy se ha acabado ya el petróleo. Morenitos vendidos, sí. De manera que la esperanza retorna, pero retorna sobre los escombros de algo que no fue una esperanza, sino una realidad. La Venezuela vigorosa que el socialismo del siglo XXI ha logrado extinguir. Señor asambleísta Salgado, lo que ocurre es que la revolución socialista del siglo XXI, cada día me voy más convenciendo, ha terminado con el liderazgo antiguo y el liderazgo nuevo, porque no hay liderazgo, de los opositores a esa fórmula tan dogmática, tan terrible, que no tiene límites para nada, y lo que buscan es mantener la cohesión y sustentar el poder en cada uno de los países miembros
de esta franquicia. Entonces, no hay en el Ecuador, no hay en Venezuela. Con lo hecho por el señor Macri ayer, yo creo que no hay ni en la Argentina, ni en ninguna parte, un punto final a lo que todo el mundo estaba celebrando en días anteriores. Se terminó la época del bolivarianismo que yo le doy en llamar, ¿no? Y por ahí andamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya mismo vienen elecciones y usted va a tener igualmente unas realidades, unas realidades terribles. No, yo le estoy perdiendo confianza a la lógica, al sentido común, a todo. Yo para abundar la práctica de los socialistas del siglo XXI, que por lo menos el líder en el Ecuador se va en 300 días ya. Debemos recordar que con plata del Ecuador, con plata del pueblo ecuatoriano, se pagó la campaña del vocal Pazmiño a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. $1 millón pagó el Ecuador con plata del pueblo ecuatoriano para comprar la vocalía del señor Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional ecuatoriana, mejor amigo también del presidente que ya se va. Esa es la práctica de la dictadura del siglo XXI, es solapar. ¿No es cierto? Entonces, esa es la manera. Yo tengo fe no tanto por los líderes que se están gestando en nuestros pueblos, sino porque se acabó el petrodólar. Rafael Correa, presidente saliente, no es nadie sin las sabatinas. Y como ya no tiene plata para pagar el sándwich y la cola, ya no puede hacer las sabatinas. Las tiene que hacer desde un set de televisión o desde una oficina prestada, pero ya no surte el efecto. No tiene esa capacidad de atraer a la gente porque no le invita al periodista un sanduchito y la cola, entonces no le aplaude. Entonces, como no hay recursos, estos señores les queda la fuerza. Pero claro, a diferencia que en Venezuela, las Fuerzas Armadas ecuatorianas son dignas, son honorables, están demostrando de alguna manera que se han mantenido de alguna manera, por lo menos, los mandos medios de la tropa. El señor ministro de Defensa actual en nuestro país ya está interviniendo en la Armada Nacional, que es digna de confianza nacional, la Armada, pero ya está interviniendo porque quiere mejorar la jerarquía castrense de uno de los miembros o un alto amigo de él, quiere que sea el que pase a comandar a la Marina. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Fue Patiño, representando al Estado ecuatoriano, el que propuso la candidatura del actual secretario de la OEA, Luis Almagro. Entonces no vaya a ser que el próximo almirante, jefe de la Marina, también se le vire al señor Patiño, que ya fue declarado públicamente por algún mando medio, justamente la Marina, como persona no grata en ese ministerio. Hoy hay huelga de la parte del recurso humano civil del Ministerio de Defensa. Esas cosas no nos cuentan, pero esa es la verdad. Estas son las prácticas, embajador, que tiene este movimiento. Yo soy un poco más optimista que tú, Gonzalo, en el sentido de que el socialismo del siglo XXI está dando sus últimos pasos. Y voy a decir por qué. El socialismo del siglo XXI es una patente creada por Chávez. Es una patente que Chávez la crea, obviamente a través del foro, recoge lo del Foro de San Pablo, y se aplica en varios países. Y Chávez se presenta como el salvador del continente con esta patente. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? Ese país, que es el más rico, como Blasco lo dijo, y es uno de los más ricos de América, con las reservas más grandes de petróleo, este momento no tiene ni siquiera para alimentos y medicinas de su pueblo. Es decir, el fracaso más grande de esta patente estaba precisamente en el país que puso la patente del siglo XXI. Yo creo que los pueblos tienen que empezar a darse cuenta que por ahí no van las cosas, que hay que hacer un cambio radical ya,
hay que hacer un cambio radical porque los países que hemos estado bajo esa patente estamos caminando y estamos al borde de un precipicio, y me estoy refiriendo al Ecuador, porque para todos nosotros está muy claro que estamos en una crisis económica sumamente fuerte y que estamos en un despeñadero que no sabemos hacia dónde vamos a llegar con esta crisis económica. El gobierno está tratando de torear el tema para llegar a mayo del próximo año, pero ¿qué es lo que nos va a dejar de herencia? Ya de momento no sabemos ni siquiera exactamente cuál es la deuda, el monto de la deuda ecuatoriana. A ciencia cierta, el gobierno dice un monto y personas muy enteradas dicen, no, el gobierno está contabilizando mal las cuentas, es mucho más, sí, es muchísimo más. Entonces yo veo que la patente del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, está demostrando su fracaso en la propia Venezuela, que es la impulsadora de esta patente. Yo creo que hay que pensar, yo creo que los ecuatorianos, los bolivianos, los centroamericanos que están bajo esta patente, vayan viéndolo, pues, vayan viendo que por ahí no van las cosas, que los países se empobrecen, que la gente se empobrece, que se aumenta el número de pobres y sobre todo se crean situaciones violatorias de los derechos humanos, que es fundamental. Porque es lo que se mantiene. Yo quiero añadir algo a lo que dijo usted. Obviamente las sabatinas, porque es lo que la falta que nos hace en el Ecuador es una verdadera libertad de prensa, una libertad de expresión. Por de ahí que de ahí el encono que tiene el gobierno ecuatoriano con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con el punto fundamental de la convención, que es el relator, contra la que nos hemos opuesto radicalmente, que queremos que desaparezca, porque precisamente nos están llamando la atención en algo fundamental, en una de las libertades fundamentales que se basa la democracia, que es en la libertad de pensamiento y de expresión, que no en nuestro país lamentablemente está controlada como todos sabemos, la ley de medios pues ha puesto una mordaza a la libertad de expresión y a los que pensamos de una manera diferente. Están de moda las réplicas. Yo estuve con una tijera muy drástica y le pido 1000 disculpas, de manera que usted termina el programa asambleísta por el lado de que nos grafique la herencia que nos deja este socialismo del siglo XXI para buen tiempo a los ecuatorianos, en la parte que nos corresponde. Con números, los organismos multilaterales coinciden que el decrecimiento, es decir, no crecimiento, sino hacia abajo, de Venezuela, por desgracia, será de menos 8.5%. Sí. Estamos hablando de un desgobierno de la Revolución Ciudadana venezolana de 17 años, si no me equivoco, y Ecuador le sigue, pero muy de cerca, con 10 años de Revolución Ciudadana, con el menos 4.5% previsto para el 2016. Yo no subestimo al pueblo ecuatoriano. Tal vez estamos apáticos, tal vez no salimos a las calles y plazas para expresarnos y manifestar nuestro descontento, pero el último domingo de febrero de 2017 el pueblo va a hablar en las urnas. Quien se ponga de verde flex será castigado por el pueblo ecuatoriano. Gonzalito. Mañana estaremos con Roberto López. ¿Por qué tiene una significación tan especial que me invita a promocionar esta entrevista? Porque el señor doctor López, abogado constitucionalista con residencia en la ciudad de Guayaquil, pero viene también a la ciudad de Quito, a nombre de un colectivo de ciudadanos ecuatorianos, ha presentado un pedido de destitución a las autoridades y institucionalidades correspondientes, destitución del presidente Correa, lo ha presentado a la Asamblea Nacional, como es obvio, que no ha sido considerado, pero López insiste en que hay causales suficientes para iniciar este proceso político
contra el presidente Correa y da argumentos jurídicos de esta calidad y condición. Le preguntan por qué razones presentó usted a la Asamblea un pedido de destitución del señor presidente Correa. Y él dice, por motivos del terremoto, yo me quedo sorprendido, y por la disposición arbitraria de fondos para contratar la deuda externa. El artículo 278 del Código Penal, Integral Penal, asimila la disposición arbitraria de fondos al peculado y el artículo 129 de la Constitución establece el peculado como una de las causales de destitución del presidente de la República. Allí están el peculado, concusión, cohecho. Yo sigo atendiendo esta descripción de la demanda del señor doctor López. Entonces, él lo que dice es que Correa ha contratado deuda a la República China, a los bancos chinos, a un promedio de 7% de tasa de interés. Si usted saca el 2% de diferencia, que es lo que recibe como tasa de interés Bolivia, el 2% le han prestado al señor presidente Evo Morales. Hay 5 puntos de diferencia, doctor Peña Herrera. ¿Qué es lo que recibe como tasa de interés? Hay 5%. ¿Qué es lo que le prestan al 13 veces doctor honoris causa? Usted encuentra, dice, 5 puntos de sobretasa. En 34,000 millones son casi 1,800 millones de perjuicio para el país por la disposición arbitraria asumida en una rogación de funciones, dice, por el presidente de la República. Yo me quedo pensando y creo firmemente que el presidente de la República sí tiene facultades para contratar deuda externa y deuda interna a través de sus ministros. Pero, en cambio, esta otra causal de la tasa de interés aprobada por él en perjuicio del país y la tasa que ofrecía por el monto de 1,000 millones el Banco Mundial no era más de 0,16%, doctor Peña Herrera. Y el Fondo Monetario Internacional no llegaba al 2%. Entonces, hay la diferencia entre el 7 de promedio y el 2. Hay la diferencia de 5 puntos porcentuales. De toda suerte, resulta interesante ver qué opina el doctor López con más sentido constitucional incluso. Muchas gracias.